Hola, Víctor. Pero no salgo. Mejor. Ahí está. Espérate, ¿sabes qué va a hacer? Espérate, voy a poner esta mesita. Tenés razón, la verdad, mejor no salir. Tengo una parte hoy. Vamos a esperar. Ya estamos live. ¿Qué tal de encierro vos? Está duro, vamos. ¿O si vas a la oficina? No, sí voy, pero voy como una vez por semana, una cosa así. Sí. Solo lo necesario. Pero sí puedes ser la mayoría de tu casa, digamos. Sí. Bastante. Pero igual, recuérdate que todos los instrumentos públicos, como tienen que firmar, la gente no está muy anuente a hacerlo, vamos. Ese es el único clavo. Entonces está algo detenido, pero nos hemos centrado en las cosas que teníamos pendientes o en litigio, ¿va? Que hay que meterle mucho más tiempo y preparación. Claro. Entonces, no hay problema. Bueno. ¿Y el otro link funciona para la demás gente? El de Facebook, sí. Ok. ¿Y ahí nos da un registro de quiénes van a estar o algo así? Ajá, sí. Ahorita ya están subiendo los likes. Pues para empezar. Ya abrieron el registro, me mandaron ahorita la nota. Sí, el registro está abierto. ¿El registro qué? ¿De la propiedad o qué? Ajá, el registro de la propiedad. Eso sí no sabía. Yo había visto algo ayer de que lo iban a cerrar porque una señora ahí salió contagiada. La esposa del... Bueno, yo creo que le damos para que nos alcance el tiempo. Va. ¿Ya? Bueno, buenos días a los que ya nos están viendo, en lo que se unen más. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. La idea de hacer este live en conjunto con BS Legalis es pues poder platicar sobre los aspectos legales que muchos clientes nuestros y de ustedes, me imagino, tienen las dudas principalmente por los aspectos legales que hay sobre contratos que ya pues son actualmente una obligación y son vigentes, y por los procesos que también se empezaron, puede ser, ¿verdad? Las promesas y algún otro punto. Obviamente va a enriquecer muchísimo la conversación que tengamos con las dudas que nos lleguen de quienes nos están viendo, que las esperamos nos las hagan llegar por el chat para irlas trabajando y analizando lo más que podamos. Y pues yo le dejo la palabra a Víctor y luego vamos haciendo un par de intervenciones del aspecto inmobiliario también, del mercado, sobre todo es trasladarle a nuestros clientes y a quienes nos están escuchando la mayor calma y tranquilidad, ¿verdad, Víctor? Que para eso estamos, para asesorar, resolver dudas y que pues la verdad todos tengamos el mejor escenario posible con cada uno de los aspectos. Buenos días, Johanna y Pedro, muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por escucharnos. Ya saben, pues, la coyuntura mundial que estamos viviendo y dado a ello también el mercado inmobiliario se ve afectado. Sin embargo, lo importante es resaltar algunas cuestiones legales y algunas formas en que tenemos para que el mercado siga continuando. Posiblemente no en todo su apogeo o con la normalidad del caso, sin embargo, no dejarlo frenado. Por ello es que hoy quiero hacer mención a tres tópicos grandes y relevantes. El primero de ellos son los arrendamientos, el segundo las promesas de compraventa y el tercero las compraventas de bienes inmuebles. En los arrendamientos podemos distinguir dos clases de arrendamientos básicos. El primero, que es hacia locales comerciales, y el segundo, que es hacia lugares de habitación o unidades habitacionales.
¿Qué sucede en cada uno de estos casos? Primero, en los locales comerciales, el presidente emitió las disposiciones de cumplimiento general en donde nos hace saber de que se cierran todos los centros comerciales afines o similares por cierto periodo de tiempo. Esto se entiende hasta el final del mes, el 31 de marzo de 2020. Por ende, estos contratos de arrendamiento quedan en suspenso debido a que el inquilino o el arrendatario no puede hacer pleno uso del inmueble si en dado caso está en un centro comercial o en un afín. En este caso hay una consideración en el Código Civil en la que podemos ampararnos y podemos tratar de utilizar como protección para el arrendatario. Esto quiere decir que la renta pueda ser reducida y si esta limitación perdura por más allá de 2 meses, podríamos entender una rescisión del contrato. La rescisión del contrato significa la terminación anticipada del mismo por esta causa fortuita, o sea, esto que no está en control de ninguna de ambas partes. Esta es la primera consideración relevante con los locales comerciales y siempre lo importante es tener en mente que cualquier acuerdo al que se arribe, por favor, documentenlo. Los notarios seguimos, si hay alguna pregunta, interrumpo. No. ¿No? Okay. Los notarios seguimos capacitados para trabajar, así como los abogados. Seguimos capacitados para continuar en audiencias y demás, y los notarios para seguir autorizando tanto documentos públicos como escrituras públicas. Dado la coyuntura, pues obviamente la cantidad de trabajo disminuye. Sin embargo, tengan muy en cuenta que Guatemala cuenta con una ley de reconocimiento de comunicaciones electrónicas desde hace ya varios años. ¿A qué nos lleva esto o qué nos permite esto? Las comunicaciones electrónicas que tengamos tienen validez. No obstante, no tengan una firma electrónica avanzada en esta comunicación, pero sí se pueden presentar en sede judicial para entender cuál fue la modificación o cuál fue el arreglo al que llegaron las partes. Lo que quiero darles a entender con esto es que cualquier acuerdo al que lleguen, por muy pequeño o por muy poca ventaja que les dé, por favor documentenlo. Lo pueden documentar a través de un notario, a través de un contrato privado o una escritura pública, o lo pueden documentar de forma electrónica también. Cualquiera de estas herramientas es el momento idóneo para hacer uso de ellas. Asimismo, dentro de esto valdrá la pena, dependiendo del contrato de arrendamiento que sea, pensar en una modificación o una ampliación de los contratos. Aquí voy a una característica general de los contratos de arrendamiento, tanto de viviendas como de locales comerciales. El Código Civil, en el artículo 1880, establece que el pago de la renta puede ser en dinero o en cualquier otra cosa equivalente. ¿Por qué quiero resaltar esto? Tenemos muy en mente siempre que solo podemos pagar la renta en dinero. Sin embargo, aquí lo importante es entender si esta persona, que es el inquilino o arrendatario, tiene alguna otra forma de pagar. ¿Qué sabemos si él puede darnos un servicio o puede darnos un bien a cambio del pago parcial de una renta? O si esta persona es un comerciante, ¿qué sucede si tiene abarrotes, si tiene materias primas o si tiene algunos bienes que podamos intercambiar en lugar de que pague la renta con dinero? Entonces valdrá la pena hacer esta exploración para no intentar que el contrato se termine. Aquí lo importante es que los contratos continúen. Entonces el pago de la renta puede ser en otros bienes que no necesariamente sean dinero. Una herramienta muy importante es comunicar, ¿sí? Si tiene algún inconveniente con el pago o si usted como propietario siente que sus inquilinos no podrán pagarle, hay que comunicarse. Hay que utilizar los vehículos de comunicación para entender si el contrato se va a poder cumplir o no a cabalidad. Lo mejor, obviamente, en estas situaciones es no romper los contratos e irnos a un escenario judicial o un escenario que disguste a las partes y con ello tengamos al final de un par de meses la desocupación del inmueble. Las tasas de desocupación muy probablemente van a ascender como un efecto dominó de esta crisis y por ello es mejor mantener al inquilino en el goce del inmueble, aunque yo no perciba el 100% de la renta.
puede ser que perciba el 70 o 80% de la renta o menos en estos meses subsiguientes. Sin embargo, también consideren que la ley nos permite hacer esperas o quitas. Y voy a explicar esto siguiente. Las esperas es un instituto jurídico a través del cual le otorgamos un tiempo X, un tiempo prudente a la persona para que cumpla con la obligación. ¿Qué podemos hacer o cuál es la recomendación? Bueno, este mes siguiente se le va a dificultar el pago de la renta. Dividámoslo dentro de los meses que aún tiene vigencia el contrato. Diluirlo en el restante, ¿no? Correcto. O dividámoslo en 2, 3, 4, 5 meses, los meses que sean oportunos para no terminar la relación contractual, ¿sí? Entonces podemos hacer una espera. Esto significa detener el tiempo o prorrogar el tiempo para el cumplimiento de la obligación. Y a la vez tenemos otro instituto jurídico importante que son las quitas. Las quitas, como su nombre lo dice, es quitar o descargar de esa obligación del 100%, descargar X cantidad. Con estos dos institutos creo que podemos salir adelante con beneficios mutuos. Siempre lo que se busca es que exista un beneficio mutuo, se busca que los contratos continúen y reitero, soy muy enfático en el hecho de decir, por favor documenten. Si salimos del esquema de los arrendamientos de locales comerciales que está impedido su uso por disposiciones presidenciales, nos centramos en los arrendamientos de viviendas. En estos han llegado múltiples preguntas de, bueno, ¿tengo que pagar la renta? ¿La tengo que pagar completa? ¿Puedo hacer alguna deducción del pago de la renta? Y pues frente a estas preguntas, lo importante es que tomen en consideración cuál es la obligación de cada quien o cuál es la contraprestación que hace cada quien. El propietario del inmueble, la contraprestación que hace es no utilizar el inmueble, ¿sí? O sea, ceder el uso a un tercero. Y este tercero, llámesele arrendatario o inquilino, recibe el inmueble y lo utiliza. En las unidades habitacionales no se ha interrumpido este uso, a menos que haya alguna restricción de igual forma presidencial que deja en cuarentena algún edificio o algo similar porque se reportaron N cantidad de casos de COVID-19 en esa localidad, por ejemplo. Sin embargo, me atrevería a decir que casi en el 100% de las unidades habitacionales la gente sigue haciendo uso de la unidad habitacional sin ninguna restricción. Esto quiere decir que la obligación del propietario o de quien nos otorga en arrendamiento está íntegramente cumplida y por ende nosotros también podemos hacer uso de nuestro derecho íntegro. Lo que nos lleva a la conclusión que el arrendamiento no se puede, la renta no se puede disminuir en este sentido porque no hay ninguna disposición que nos faculte. Eso sí, hay que comunicarse, hay que plantear diferentes escenarios para el cumplimiento de las obligaciones. Lo importante y lo que siempre hemos recalcado en la firma es que cuando hay una comunicación efectiva, esto nos permite bajar grandemente el número de litigios que tenemos. ¿Por qué? Porque la gente que tiene su derecho pendiente, que no se le ha pagado o que siente que ya no va a haber tiempo para cobrarles, se abalanza por un litigio. Pero cuando hay una comunicación efectiva, las partes se tranquilizan. Y para eso estamos nosotros de abogados, para apoyar en esta crisis y poder limitar los efectos negativos que va a tener. Entonces, para cerrar contratos de arrendamiento, locales comerciales sí se puede entender por disminuida la renta, unidades habitacionales no. Todo acuerdo al que arribe, por favor, documéntelo. Lo puede documentar de forma electrónica sin ninguna limitación. Esa pregunta, perdón, Víctor, pero esa es una pregunta o un punto importante, la comunicación para documentarla. ¿Qué pasa con un mensaje de WhatsApp y con un correo electrónico? ¿Tiene una validez? ¿Cuál es la recomendación? Sí gozan de validez porque, como les decía, ya tenemos hace muchos años la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, desde 2008. ¿Qué es mi recomendación allí? Pues contáctese vía electrónica, déjelo documentado.
¿cómo así? No es solo el hecho de mandar un correo o mandar un WhatsApp o un texto al propietario y decirle, este mes no le voy a poder pagar, muchas gracias, o me ayuda con bajarme un poco la renta, sino más bien que exista esa comunicación de ida y vuelta, donde se pueda entender plenamente de la propuesta y de la aceptación de la misma. Sí, sí, yo ahí creería que también viéndolo del lado de inmobiliario entre propietarios e inquilinos, sí estamos atravesando una situación sui generis, como bien decía al principio, pero eso tampoco da porque por ahí nos han llegado comentarios que rayan en la abusivez, ¿verdad, Víctor? O sea, que no tomarnos esto como que entonces ahora todo el mundo tiene obligación de eximirnos de responsabilidades. No, sí se puede platicar, se puede llegar a entendimientos, ganar. Estamos justamente haciendo esto para que todas las partes estén lo más claras posible, pero no caer en el tema de igual, o sea, está el presidente, por ahí me llegaron varios mensajes de está el presidente, ya lo dijo y ahora yo no pago, no es esa la actitud tampoco. Hay un comentario de Johanna Samayoa referente al tema local antes de ahondar en la parte de vivienda y nos dice, hola Johanna, nos dice Johanna, en algunos locales sí hay restricciones de horario, hasta mediodía o a las 3 de la tarde, obviamente por el toque de queda. ¿Qué se puede hacer acá? ¿Reducir proporcionalmente la renta? Sí, aconsejo que se solicite esa reducción. Sin embargo, estoy muy enfático en que tiene que haber comunicación y tiene que haber acuerdo de las partes. O sea, no podemos entender que por el hecho de, por ejemplo, asumir. la disposición, exacto. Asumir en el territorio legal no está permitido. No. ¿Ya? Para eso es que tenemos papel, para eso tenemos medios electrónicos, para eso tenemos notarios que intervienen y abogados que defienden nuestros intereses. No podemos asumir nada. Entonces, a Johanna particularmente habría que entender cuál es la forma normal del desempeño de este contrato. Entiéndase en qué horarios es que tiene el uso de este inmueble. Y ahora, con estas disposiciones transitorias del presidente, ¿cómo se vio reducido? ¿Sí? Sobre esta reducción, yo le diría, saque una proporción. Si yo por tantas horas de uso al día pago tanto, por la limitación que me han impuesto, debería de pagar tanto, ¿sí? Pero una proporción que sea justa y que también el propietario la entienda y pueda valorarla. No dejarla en el aire o no asumir que como ya se me limitó el derecho, la ley me protege o la ley me ampara. No es así. Recuérdense que no obstante, la ley establece ciertas cosas, el que nos obliga a cumplirla es el juez cuando no hay deseo de cumplirla de forma voluntaria. Entonces, en este caso, hay que hacer la propuesta, electrónica y hay que esperar esa respuesta, pues, para poder entender que realmente la renta se va a disminuir. Caso contrario, pues sí, podría pelearlo judicialmente, la reducción de la renta. Sin embargo, esa respuesta judicial se le va a demorar muchísimo. ¿Sí? Y puede que la meta en un problema aún más serio, que el propietario diga, no, ahora ya no quiero tener a esta persona en mi local comercial y voy a iniciar mi proceso para la desocupación y el cobro de las rentas atrasadas. Ok, gracias. Otra pregunta de Gerber Vázquez. Hola, Gerber. Tengo una casa en renta para uso de oficinas. El inquilino, por razones de su negocio, no puede pagar puntual. ¿Qué se recomienda hacer en estos casos? ¿Se le pide la renta o se cobra de alguna otra forma? Es un poco lo que estaba diciendo ahora. ¿Verá? Sí, en estos casos es documentar de qué forma va a cumplir la obligación. Les voy a transmitir desde la perspectiva del abogado cuál es el temor que nosotros le transmitimos a nuestros clientes y por qué les aconsejamos demandar o no demandar. Básicamente, todo esto se circunscribe a la prescripción extintiva. Quiere decir la pérdida de mi derecho de cobro en este caso. ¿Sí? Entonces, en esta prescripción de mi derecho de poder cobrar, el tiempo sí hace un detrimento. Les pongo un ejemplo. Yo puedo cobrar honorarios profesionales de algún cliente que no me los paga hasta 2 años después de causados. ¿Sí? 2 años un día Ok.
ya no tengo, puedo solicitar el cobro judicial, pero la otra parte se va a defender y me va a decir, momento, señor, esto ya prescribió. Quiere decir, usted ya no tiene el derecho de cobrarme, ¿sí? Entonces, basado en esta prescripción es que como abogado recomendamos en algunos casos demande o no demande, porque ya se está consumiendo el tiempo que corre a favor de nuestro cliente. Si nosotros documentamos la obligación de otras maneras, estos plazos los vamos a ampliar y los podemos ampliar hasta 5 años. Entonces, aquí lo importante es entender cómo nos puede pagar el inquilino, ¿sí? No dejar simplemente a la libertad del contrato que ya tenemos porque el tiempo se nos hace corto, ¿ya? Es mejor documentarlo y hacer una obligación aparejada, o sea, hacer otro documento que haga constar esta obligación que quedó pendiente de pago, pues, para poder postergar este tiempo, para poder alcanzar los 5 años, en algunos casos que es el máximo que tenemos, porque con esto no es lo mismo cobrarle a una persona dentro del año siguiente a esta crisis, que posiblemente todavía no se ha recuperado, a gozar del derecho de cobrarle dentro de los 5 años posteriores. Esto nos pone en otro escenario, ¿sí? Ok, perfecto. Gracias. Sigamos, Víctor. Aquí hay otra pregunta de Maricruz Sola. Para una compraventa con el registro cerrado, bueno, ya está abierto. ¿Cuál sería? Pero de todas formas, hay un buen punto que igual ibas a platicar más adelante. ¿Sería el documento ¿Cuál sería el documento correcto a utilizar? ¿Una promesa o qué se puede hacer? Ok. Si no hay más dudas de arrendamiento, voy a proceder al siguiente punto, que es la promesa de compraventa. Solo voy a recordar aquí qué es lo importante con los arrendamientos. Número 1, no asumir. No asumir de que me bajan la renta, no asumir de que ya no tengo derecho de pagar, no asumir de que porque no he usado local comercial puedo pretender no pagar, ¿sí? Comunicarse. Las comunicaciones electrónicas tienen validez, pero esta comunicación que sea clara, precisa y que se entienda la aceptación de la contraparte. No solo, como les decía, le voy a pagar el 80% de la renta, gracias, sino que se entienda que hay aceptación de ambos, pues, ¿sí? Y en contratos de vivienda no hay una disposición clara que nos pueda dar a entender de que puedo bajar el monto de la renta, ¿sí? Apliquen las esperas y las quitas. O sea, bajen los montos de la renta, no de toda la renta, sino de las rentas de estos periodos extraordinarios que estamos viviendo, o espere para que le cumplan la obligación después. Estas son las recomendaciones que les puedo dar y soy enfático, como notarios seguimos trabajando. O sea, seguimos pudiendo documentar estas modificaciones a los contratos. No obstante, su contrato está en escritura pública, podemos hacer una ampliación o una modificación a través de un documento privado. ¿Sí? No es necesario que sean equivalentes los documentos, sino que podemos utilizar o jugar con ambos, ¿sí? Cierro con contratos de arrendamiento y me voy a las promesas de compraventa. Dentro de las promesas de compraventa podemos tener dos grandes tipos. El primero de bienes inmuebles nuevos, en donde el constructor está desarrollando la obra, y por el otro lado, promesas de compraventa entre particulares, donde la obra ya está desarrollada. En ambas va a aplicar el instituto jurídico del caso fortuito. El caso fortuito lo entendemos como aquellas causas aquellas causas que no son previsibles. Esta es una de ellas. El COVID-19 no es una causa previsible para ninguna de las partes, que salen de la normalidad de las situaciones y por las cuales la obligación no se puede cumplir, ¿sí? Entiéndase, ¿quién no va a poder cumplir la obligación en la promesa de compraventa de un bien inmueble nuevo? Normalmente el constructor. ¿Por qué? Porque en estos días no va a tener materiales suficientes, no cuenta con la planilla suficiente y no cuenta con los insumos para poder continuar con la obra o con el desenvolvimiento de la obra de forma normal.
Entonces, en este caso, el constructor sí va a apelar a un caso fortuito y por ende va a desear o va a intentar que el plazo de esa promesa de compraventa se alargue por estos días que no ha podido funcionar bien. En este caso son casi 15 días, del 17 de marzo al 31 de marzo. No obstante, puede que el presidente haga una ampliación de estos plazos y podamos entender de que es un plazo aún mayor, ¿sí? Luego, en las promesas de compraventa de particulares, aquí ambas partes pueden tener inconvenientes. El propietario puede tener inconveniente porque tenía que desalojar el inmueble y ahora le cuesta mucho conseguir otro inmueble. O bien el promitente comprador, o sea, quien va a comprar el inmueble, puede tener la limitación de que no puede cumplir su obligación porque ya no le pagaron o porque obviamente su negocio sufrió algún detrimento económico. Independientemente de las situaciones particulares de las partes, aquí a lo que tenemos que abocarnos es al plazo. Y de igual forma, el plazo se debería de entender por prorrogado por todo este tiempo que no se pudo cumplir con las obligaciones de ambas partes, o sea, el caso fortuito. Y siempre, por favor, documentar. No volvamos a lo mismo de asumir de no, el plazo sigue igual y usted incumplió la promesa de compraventa, yo ejecuto la indemnización por daños y perjuicios o ejecuto las arras conforme lo hayan pactado. O por el otro lado, el constructor no me cumplió con la entrega del bien a tiempo y por ende rescindo el contrato. O sea, lo dejo sin validez y le pido que me devuelva el dinero. En ambas situaciones, señores, por favor, documentenlo. Tengan la costumbre de documentarlo para no entrar en un abismo legal que después nos piden como abogados pelear sin pruebas. Ese es el inconveniente, ¿verdad? Entonces, siempre prorroguemos, ampliemos los contratos, modifiquémoslos por estos tiempos extraordinarios y démosle salidas viables a ambas partes. O sea, démosle oxígeno para que puedan cumplir con sus obligaciones. Sí. Ok. Esto con respecto a las promesas de compraventa. Si no hay ninguna duda, puedo continuar con las compraventas. Dele con las compraventas. Ok. Interesante, en las compraventas sí está como esa pregunta que hizo alguno de los escuchas de, bueno, ¿y ahora qué pasa si el registro está cerrado? Señores, las compraventas, jurídicamente y técnicamente hablando, son consensuales. O sea, el contrato se perfecciona, o sea, llega a su concreción jurídica cuando hay consenso, cuando hay acuerdo de las partes, ¿ya? No cuando documentamos este acuerdo. Piensen en si van a una barrotería y compran una libra de frijol. Es un consenso, porque uno pide, yo quiero una libra de frijol, y el vendedor dice, yo te la vendo por un precio, ¿sí? Ahí es consensual. De igual forma es en cualquier compraventa. Por técnica jurídica se entiende que este contrato es consensual. Lo que nosotros hacemos como notarios es documentar ese consenso. ¿Para qué documentamos ese consenso? Para cumplir con la ley. ¿Y a qué nos lleva esto de cumplir con la ley? A que tengamos que hacer una escritura pública y después inscribirla en el registro general de la propiedad. Eso es lo común o lo normal. Pero el contrato ya existe. ¿Cuál es mi mejor recomendación en estos tiempos? Haga su contrato de compraventa. Logre la ocupación del bien, en el mejor de los casos, y se espera para el registro. ¿Sí? El hecho de que una compraventa no esté inscrita no quiere decir que no tenga validez. Por el contrario, la no inscripción de un contrato únicamente nos impide tener los efectos hacia terceros o erga omnes, que le llamamos, que no es motivo de esta conversación. Entonces, cuando uno hace el contrato de compraventa, ahí la compraventa ya está perfecta. Lo único que le queda es la parte registral, pero esta parte registral que no va a depender de ninguna de las partes, déjenla pendiente, no hay inconveniente. Claro está, lo mejor es, si yo ya compré
o si yo ya pagué el plazo, el precio de la cosa, que me den la posesión de esta. Si llegamos a ese acuerdo, nosotros como BS Legalis no tenemos inconvenientes en hacer compraventas en estos momentos. Claro, se le da a entender a las partes de, bueno, le voy a dar el testimonio de su escritura, o sea, la copia fiel de lo que sucedió aquí en este contrato con su inscripción, cuando se permita según el registro. Pero mientras tanto, la compraventa tiene plena validez. Así que no hay inconveniente en las compraventas. Eso sí, como son documentos públicos, o sea, la ley nos obliga a que sea una escritura pública para efectos de registro. No piensen que porque ahora no está abierto el registro o porque las cosas no están fluyendo con normalidad, podemos sustituir la escritura pública de compraventa por un documento privado. Exacto. Ese sí hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Correcto. O sea, no se puede hacer una compraventa en un documento privado y que tenga plena validez jurídica. La van a suspender en el registro de la propiedad y ahí sí nos vamos a meter a otro tipo de problemas. Entonces, acuerden con su notario o su abogado de confianza cuándo y dónde pueden firmar. ¿Sí? Se firma, se pagan los impuestos, se preparan los documentos para presentar al registro y se quedan pendientes de presentación en el registro. Nada más, eso es lo que va a faltar. Y como caso especial, presentamos el viernes antes del cierre de operaciones normales de registro una compraventa y sigue ahí en registro. Pero desde el momento de su presentación ya no corremos ese riesgo de que ingrese otra compraventa por algún fraude que quiera hacer el vendedor, porque ya ingresó esta primero. Esto se le llama derecho de prelación. Entonces, independientemente del tiempo que lleve su registro, ya tenemos el derecho ahí asegurado. Sí, que es otra cosa también que pues ambas, como asesores inmobiliarios y como abogados y notarios, es una recomendación que siempre hacemos, ¿verdad? Verifiquen las herramientas que les propongan, no importando prácticamente de dónde venga un negocio inmobiliario, siempre verificar y tener la certeza que los instrumentos que les están recomendando sean los adecuados. Adecuados, porque de verdad antes de empezar a hacer un proceso ya es muy distinto tanto para ustedes como para nosotros poder rectificar en ese momento un proceso cosas que se hicieron mal. Exacto. Entonces sabemos que el tema de documento privado es válido en una renta, no en en una promesa, si no estoy mal, no en una compraventa. Entonces simplemente que no vaya a salir alguien, porque lamentablemente siempre hay alguien que no sea sin escrúpulos, que digamos, ¿verdad? Queriéndose aprovechar de esta situación y hacer cosas extrañas que no son legales y no son las más idóneas. Correcto, la ley sigue aplicando normal. Lo único que no está aplicando son algunas limitaciones a ciertos derechos, como el derecho de locomoción, que ya sabemos que lo tenemos restringido a partir de las 14 horas con un minuto. Y el derecho a la reunión y otro tipo de libertades. Pero ahí todo el esquema de derecho y de ley sigue en su plena aplicación. Así que no los agarren por no sabidos o que no les quieran tomar el pelo. Las promesas de compraventa siguen teniéndose que hacer en escrituras públicas. Y las escrituras públicas se pueden hacer todos los días porque no hay ninguna limitación hacia los abogados y notarios en el ejercicio de su profesión. Gracias. Si tienen alguna duda en relación a compraventa, aprovechemos. Dice Amalia Quiñones, excelente explicación. Muchas gracias, Amalia. Muchas gracias. Ok, sigamos, Víctor. Ok, y por último quería compartirles el efecto dominó, lo que le hemos denominado en la firma como efecto dominó. ¿Qué va a suceder después de esta crisis? Porque primero tenemos la crisis de salud, que primero Dios pronto la lograremos resolver, y luego va a quedar la crisis económica, que sí va a ser un bache que lo llevaremos por bastante tiempo,
con nosotros. En este efecto dominó, nosotros como firma de abogados hemos visto que hay clientes que están muy expuestos. Me voy a dar a entender. Tienen todos sus bienes, todo su patrimonio, vehículos, inmuebles, maquinarias y demás, en una estructura comercial personal o en una estructura comercial societaria. Y puede ser que por un empleado que ya no pudimos pagar y que no le podemos hacer frente a su pasivo laboral, este nos demande y embargue esos bienes. Triste será el caso de que se vaya a perder un bien que se ha trabajado por 20 años con mucho esfuerzo por una demanda laboral por una décima del precio del bien o algo similar. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Después de que pasemos esta crisis de salud, nos tocará que lidiar con los acreedores, con los clientes y los proveedores y con los empleados. Estos son normalmente los tres frentes a quienes vamos a tener que responder de alguna manera, independientemente de la crisis, independientemente de si pude seguir trabajando o no. Ellos van a pujar por su derecho, ¿sí? Y de igual manera, esto se debe de negociar. El objeto aquí no es hacernos irresponsables, sino el objeto es la responsabilidad, o sea, la habilidad de responder. ¿Cómo puedo responder ante esta situación? Posiblemente no cumpliendo al 100% la obligación, cumpliendo menos porcentaje o haciéndola diferida en el tiempo, ¿sí? Y sobre este esquema, vale muchísimo la pena que se aboque con su abogado de confianza o que se aboque con el equipo de BS Legalis. Verifique cuál es su exposición patrimonial. Verifique qué le puede pasar a sus bienes, a su maquinaria, a sus vehículos, a sus inmuebles, a sus inversiones, cuentas bancarias, fondos de pensiones y demás. Una demanda se puede llevar todo, ¿sí? Sí. Una demanda nos puede poner en serios problemas y no es, repito, para hacernos irresponsables. No es por el hecho de que no quiera pagar. La situación me orilla a no poder cumplir como normalmente cumplía. Si este es el caso, la recomendación es que haga una planificación patrimonial desde ya y asimismo una protección patrimonial. Son dos cosas diferentes. Una es planificar mi patrimonio, porque nadie está exento de que el COVID-19 sea transmitido y nadie está exento en estos dorados tiempos de un fallecimiento. Planifique su patrimonio, no deje pendiente estas situaciones, no deje que su descendencia se meta a grandes líos porque usted no dejó planificado. Nadie tiene la vida comprada y en estos tiempos podemos verlo más palpablemente. Y aparte, proteja su patrimonio. Importantísimo. ¿Por qué? Porque puede que una demanda que ha interpuesto un trabajador le vaya a impedir pagarle a los 20 restantes, porque le embargó las cuentas, porque le embargó un bien inmueble y tuvo que desfinanciar su operación o algo similar. Entonces, por una persona o por 2 o 3 personas puede que nuestra empresa quiebre. Protejan su patrimonio. Es el mejor momento para hacer estos movimientos que son lícitos y son legítimos. Proteger mi patrimonio es algo legítimo. Repito, no soy y no me quiero hacer responsable. Quiero proteger lo que tanto me ha costado y cumplir con mis obligaciones de diversas maneras que pueda. Así que por favor, a todos los escuchas, planifiquen su patrimonio, entiéndanse Víctor. de bienes. Víctor, ahí está, de ¿Sí? regreso. Ok, entonces el consejo que les doy es planifiquen su patrimonio, dispongan de sus bienes de una vez, o sea, trasládenlos a su descendencia, otorguen un testamento, dejen las cosas lo más claras posibles y de bienes presentes y de bienes futuros se puede hacer incluso, ¿sí? Con herederos establecidos o sustitutos, o sea, por si fallece tal, entra tal al juego. Todo eso lo podemos hacer. Planifique su patrimonio y segundo, proteja su patrimonio. No espere a que una demanda
o porque usted cree que no puede ser demandado, le vaya a robar la paz y le vaya a quitar los bienes por los cuales ha trabajado. Ujú. Sí, definitivamente. Eso creo que es un tema cultural, Víctor, que muchas veces no nos gusta hablar de eso por el tema de y es como dicen, es lo más seguro que tenemos. Y luego la parte de proteger los inmuebles, bueno, todo el patrimonio de mi lado, el tema inmobiliario, sí es una recomendación importante a hacer y a sugerir a nuestros clientes al momento que adquieren un inmueble, ver de qué forma se va a proteger, ¿verdad? Sobre todo que hay perfiles o situaciones de personas que están más expuestas que otras. Por ejemplo, la mayor cantidad de personas en Guate o son empresarios o tienen o son, ¿cómo se dice? Emprendedores que tienen sus empresas individuales. Y en esos casos, generalmente los inmuebles están puestos a nombre personal, individual, y ahí sí, como bien decimos ahorita, esta situación realmente nos agarró a todos por sorpresa, sí, y no por una deuda pendiente con un proveedor que por supuesto que se puede arreglar de otra forma. Vamos a comprometer incluso nuestra casa de habitación, ¿verdad? El inmueble principal. Entonces sí es un tema que vamos a tal vez hacer después algo más específico para ver las distintas opciones que se puedan tener. Aprovecho para pasarte una pregunta que nos hace Ana Luisa Clark. Si tenemos el registro de una hipoteca, o sea, la compraventa la registrará el banco, ellos no desembolsarán o harán efectiva la carta de pago hasta que quede registrada. Es correcto. En la mayoría de los casos, les podría decir un 80%, los bancos tienen por política no desembolsar hasta que no esté inscrito en el registro de la propiedad la operación registral. ¿Por qué? Porque puede ser que algún documento lleve algún error que haya que subsanar, o bien puede ser que la operadora tenga algún criterio distinto a los criterios registrales y por eso suspenda la operación registral. Entonces, en el 80% de los casos, los bancos no permiten ese desembolso a menos que se encuentre inscrita la compraventa y, por ende, el crédito hipotecario. Exacto. ¿Qué sucede en algunos casos? Depende del nivel de confianza y, por ejemplo, con desarrolladores sí se dan ese lujo porque saben que tienen N cantidad de compraventas futuras en puerta y que la operación la conocen muy bien. Platique con su asesor del crédito. Si con la presentación en el registro de la propiedad, no con la inscripción, con la presentación de los documentos al registro de la propiedad, o sea, con el codo que dan de que ya se ingresaron los documentos, con el recibo del registro de la propiedad, pueden hacerle el desembolso. Como les digo, en el 20% de los casos sí lo permite porque son desarrolladores, porque hay mucha confianza o porque, como en estas situaciones, es urgente ese desembolso de los fondos. Pero en una sana teoría y en una aplicación muy estricta de los procedimientos bancarios, no les van a desembolsar el dinero hasta que no presenten la operación registral en el banco. Ni siquiera que esté inscrita en el registro, sino que se las devuelvan y que ustedes presenten el expediente al banco. Pero siempre platique con su asesor. Puede que le pueda resolver de otra manera por esta situación tan particular. Sí permiten hacer desembolsos, muchas veces, como decías, presentando contraseñas, y ahí lo importante, ojo a todos los que nos escuchan, asesores, corredores inmobiliarios, mantener una relación cercana con un asesor puntual dentro de cada institución bancaria. A medida que desarrollan esa relación con sus ejecutivos, obviamente se basa en confianza y saben que los negocios que ustedes lleven con los notarios que presenten, pues van a estar en orden y por eso les van a permitir poder hacer estos desembolsos contra contraseñas. Súper. Johanna nos dice que también se puede proteger y planificar con un fideicomiso. Sí, el patrimonio. Sí, es posible la planificación a través de un fideicomiso.
Los fideicomisos son estructuras jurídicas fuertes. No crean que porque tengo una casa me van a hacer un fideicomiso. Exacto. Es cuando hay una pluralidad de bienes, de acciones, de derechos, de cuentas y demás. Claro que se puede hacer. Habría que investigar al cliente para saber si el banco va a permitir o no un fideicomiso. Es una estructura jurídica que sí utilizamos en casos bastante especiales y particulares. Da buenos resultados y si su cliente puede ser, digamos, si tiene la capacidad de hacer un fideicomiso, pues es una buena oportunidad para hacerlo también, pero habría que analizarlo, ¿verdad? No está para tal vez el 70% de las personas, porque es otro tipo de institución jurídica. Entonces, a esa gran masa de población que no le aplica el fideicomiso, pues verifiquemos otras formas de hacerlo que no sean los fideicomisos. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nos la van a hacer llegando. Bueno, aquí es otra pregunta del tema. El tiempo de vigencia de una promesa de compraventa, ¿de cuánto es? O sea, oficialmente o legalmente una promesa, ¿hasta cuánto tiempo puede tener de vigencia? Ok, la promesa de compraventa en el tiempo de vigencia son dos. Una, lo que estipula el contrato. Y dos, si no estipula el contrato, que es poco probable que no lo estipule, como máximo 2 años. Ese es el tope que tenemos, 2 años. Ok, súper. Bueno, Víctor, muchas gracias. Nosotros le pusimos en conjunto con Víctor a la charla de hoy, crisis, momento de oportunidad en el mercado legal y sus ventajas, porque en primer lugar todo lo que Víctor amablemente y muy bien nos explicó es para tener la tranquilidad que el tema inmobiliario sigue siendo una forma segura de invertir, que hay alternativas, que el tema es estar todos protegidos, ¿verdad? Tanto usuarios como propietarios. Y la certeza se mantiene, pues. La certeza se mantiene y sobre todo que hay, como le repito, mucha gente que nos estuvo preguntando, haciendo qué pasa, pues ya tenemos ahí las dudas. De todas formas, vamos a compartir el contacto de BS Legalis para que pues lo tengan a la mano y se puedan abocar a ellos. Y pues en el lado inmobiliario estamos nosotros a la orden con cualquier duda que puedan tener. Alguien me decía, ¿ya se paralizó el mercado inmobiliario? No se ha paralizado. El mercado inmobiliario pues al final es una necesidad básica, ¿verdad? Todos tenemos que vivir en algún lugar de alguna forma. Les comento que estadísticamente ahorita el 70% de las búsquedas incrementó hacia rentas. Nos están dinamizando zonas que para el tema de arrendamientos se habían paralizado un poquito, como la zona 15. Eso nos dice que el mercado sigue activo, sigue vigente. Tendremos que tomar precauciones y esperarnos para visitas y demás, ¿verdad? Pero igual ya tenemos las plataformas virtuales que nos están agilizando y ayudando muchísimo. Y ahora la buena noticia también de saber que podemos hacer los contratos de arrendamiento vía electrónica. Y pues bueno, seguimos todos trabajando, los proyectos siguen, ¿verdad? Todo lo que estaba planificado sigue. Sí. Obviamente tenemos pausas y tendremos que reajustar tiempos, pero para que todo el mundo sepa que al momento lo que estamos buscando son las herramientas y que los canales y los medios para poder continuar. Y creo que en esa misma sintonía estamos todos los que nos interesa seguir adelante, ¿verdad? Y generar oportunidades que siempre las van a ver. Sí hay personas que necesitan liquidar, Víctor, inmuebles por temas de liquidez, para eso son activos, ¿verdad? Simplemente asesorarse y asegurarse que de la parte legal y de la parte inmobiliaria tengan el mejor precio, no porque estemos en un momento como este significa que todo se vaya a mal vender o que estamos en una catástrofe, ¿verdad? Financiera y que los precios se hayan caído, nada de eso ha pasado. Así que, exacto, Virginia, gracias. Las rentas subieron, efectivamente, también, pues,
estando ahora todos metidos en nuestras casas, nos hemos dado cuenta de muchos otros aspectos, ¿verdad? Mucha gente nos dice es que ahora sí necesito un estudio, pues sí, ya nos dimos cuenta que podemos trabajar desde nuestra casa, entonces, pues de plano se van a acelerar las rentas. Y solo te manda un mensaje, decir, aclarar que una promesa no puede ser por igual o más del 50% del precio de venta. Ese es un tema para ti. Para mí, que no puede ser Que dice, aclarar que una promesa no puede ser por igual o más del 50% del precio de venta. No entiendo la pregunta o el comentario como tal. Asumo de que dice que no se puede pagar por adelantado el 50%. ¿A eso es a lo que se refiere? Ajá, pues por arras, Me tal vez. imagino. Sí. Habría que establecer qué es lo que estipula el contrato como tal, ¿verdad? No podemos asumir un parámetro general y si fuera eso, y si no, no entiendo muy bien el comentario. Sí, yo me imagino que por ahí va el tema, o sea, ver que la promesa, el monto de arras, porque eso es lo que se establece en la promesa de compraventa, no puede superar al 50% del precio total de la compraventa. Posiblemente eso es lo que quiere. ¿Qué quiere decir, Virginia? Nos aclara ahí su pregunta. Y luego Pedro Hernández dice, ¿cómo puede planificar su patrimonio? Ah, y yo con mucho gusto, Pedro, le mando el contacto del licenciado Barrios para que se pueda comunicar con él. Ok, respondiendo a esa pregunta de Pedro, hay opciones de planificar el patrimonio en vida y opciones para planificar el patrimonio después de la vida, o sea, entiéndase para la muerte. Desde ya, la disposición de los bienes, ya sea por una donación entre vivos o por una compraventa, se puede hacer. Claro está, hay que pagar los impuestos y demás, pero es una forma de planificar de una vez y de dejar a la descendencia los bienes. Y recomendamos allí que la persona que entrega los bienes, normalmente son los padres, abuelos y similares, se queden con el resguardo del usufructo vitalicio. Esto quiere decir que ellos de forma personal o cediéndole a un tercero, o sea, alquilando, pueden hacer uso, goce y disfrute del inmueble. O sea, no son propietarios, pero sí lo pueden usar, lo pueden ocupar y lo pueden incluso arrendar. Esta es una opción muy buscada por padres de familia que quieren dejarle el patrimonio desde ya a sus hijos, independientemente si son menores o mayores de edad. Y se puede hacer tanto en una compraventa como en una donación. Las diferencias de cada contrato va hacia el tema de impuestos y otras características jurídicas allí un tanto relevantes. Y planificar para después de la vida, quiere decir, para cuando haya fallecido la persona, se puede hacer a través de un testamento. Los testamentos no necesariamente los tiene que redactar el notario. Claro, lo mejor es que sí lo haga el notario porque él conoce la ley y puede decirle de mejor manera cómo distribuir su patrimonio para que existan los menos problemas posibles a futuro. O bien puede ser un testamento que redacte de su puño y letra el mismo testador, o sea, esta persona que quiere disponer de su patrimonio. Interesante es que puede hacer un testamento por los bienes que tiene ahora y por los que va a tener en futuro. O sea, los bienes que van a entrar en ese testamento son los que usted tenga al momento de que vaya a fallecer. Si en dado caso ese testamento ya no tiene 1, 2 o 3 bienes, usted puede seguir comerciando, puede vender incluso los bienes que dejó en testamento. Eso no afecta el testamento. Y muy importante también es que el testamento se puede modificar en cualquier momento y cuantas veces desee el testador. Entonces, tenemos clientes que modifican su testamento cada cierta cantidad de años porque piensan en alguien más o piensan distribuir su patrimonio de otra manera. Esto se puede hacer. No es obligación de dejar los bienes únicamente a familiares, podemos dejarlos a terceros. Y muy importante, planificar a los herederos sustitutos. ¿Qué quiere decir eso? Yo dejé de heredero a X y Y personas, pero una de ellas falleció. Entonces, en lugar de esta persona va a entrar esta otra persona. Por eso es que les digo que es muy importante que se asesore con su abogado y que su notario, ahí estamos como notario,
se los redacte para poder hacer una planificación que vaya a cumplir con la finalidad de lo que usted quiere para cuando haya fallecido. Entonces, de estas dos formas podemos disponer o planificar el patrimonio, en vida y después de la vida. Buenísimo, muchas gracias, Víctor. Otra pregunta, la diferencia con una donación o la figura de una donación. Ok, la donación, lo más relevante o hacia donde nos orillamos es el pago de impuestos. Las compraventas, si son segundas o subsiguientes ventas, pagan el impuesto de timbre social, equivalente al 3%, mientras que las donaciones pagan el 12%, que es el IVA. Digamos, otra de las diferencias medulares es que la donación puede dejar de surtir sus efectos por algunas causas muy específicas y muy especiales, dependiendo del tipo de donación que sea. Entonces habría que evaluar los impuestos, básicamente, ¿verdad? Que son los que más nos hacen dirigirnos a una u otra de las figuras. Y pues entender cuáles son los supuestos en los que la donación se puede echar atrás. Muy especiales, como les digo. No es tan utilizado, pero sí es posible, ¿verdad? Exacto. Buenísimo. Pues Víctor, muchas gracias nuevamente. Siempre que estás con nosotros, hay un montón de dudas y demás. Por favor, busquen a un equipo legal que realmente les pueda solucionar, porque al final eso es lo que necesitamos en cualquier negociación y transacción inmobiliaria, que nos faciliten, que nos amplíen las opciones que hay, porque para todos los casos hay diferentes alternativas. Así que, Víctor, muchas gracias por siempre estar dispuesto a compartir toda tu experiencia y conocimiento. Y ahí les dejo en un momentito les mando por inbox o vemos cómo les comparto el contacto de BS Legalis para que puedan, pues, profundizar en los temas. Y ahí te siguen dando las gracias y muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, María José y a Vitare, por esta oportunidad. Estamos para servirles y ante todo les deseo mucho éxito y mucha paciencia. Sí. De todos los escenarios de la vida se aprende y aquí yo me quedé con una frase de Einstein que decía, puedes ver la vida de dos formas. La primera es como si nada fuese un milagro y la segunda es como si todo lo fuera. Entonces yo me quedo con esta segunda porque hasta de la crisis aprendemos. Sí. Y gracias a todos por escucharnos. Claro que sí, muchas gracias. Estamos platicando y todos cuídense, por favor, a seguir cumpliendo con los lineamientos oficiales de salubridad y demás. Y pues seguimos platicando. Muchas gracias y feliz día. Dios.